Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor. Queridos hermanos, el Camino de Emaús, celebramos este segundo domingo de Pascua en esta semana tan fuerte e importante para nosotros. Podríamos llamarle a la Semana Santa y la Semana de Pascua la semana de nuestro carisma, donde celebramos profundamente la presencia de Jesús resucitado en nuestra vida. Es como nuestra fiesta patronal. Qué fuerte tiene que ser nuestra vivencia de este tiempo, buscando a Jesús, recibiendo su redención y comprometiéndonos para ser sus testigos también en este tiempo. Este domingo fue instituido como el Domingo de la Misericordia por el Papa Juan Pablo II, justamente por esto, por la compasión y la misericordia del resucitado que sale a buscar a sus discípulos, a sus apóstoles, a su comunidad. Es el Gesed de Dios, la compasión, la misericordia, la que va a derramar el resucitado en este primer encuentro con sus discípulos. Gesed quiere decir compasión profunda, amar al extremo y al límite, dar la vida por otro. Es un vocablo hebreo que encierra muchos significados. Este Gesed de Dios, en definitiva, es el mismo Jesús, el Hijo amado del Padre, que viene a derramar la misericordia en el mundo. Te propongo tomar la palabra en tus manos y tener el texto de Juan, capítulo 20, que es el texto de este domingo, del 19 al 31. Un texto hermoso. Si lo leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 31, nos encontramos la intención teológica de Juan en su capítulo 20, que es brindar un mensaje de salvación, donde la resurrección de Jesús es un acontecimiento salvífico que tiene que generar y despertar en aquellos que se alimentan de esta palabra el don de la fe, la capacidad de creer. Por eso describe un verdadero proceso de fe en Pedro, en el mismo discípulo amado que es él, en Magdalena, en los demás discípulos, en Tomás, todos los personajes que van apareciendo en el texto y se van encontrando con el viviente, con Jesús resucitado. El texto comienza con una referencia al tiempo, ¿no? En el versículo 1 de Juan 20, de madrugada o muy temprano, dicen otras traducciones, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a visitar el sepulcro y vio que la piedra había sido corrida. Y en el versículo 19 nos va a decir Juan, al anochecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús. En el amanecer comienza el texto, comienza el viaje de María Magdalena, y en el atardecer del mismo día, Jesús se va a presentar dentro de la comunidad, se va a poner en medio de la comunidad reunida. Amanecer cuando todavía está oscuro, atardecer cuando llega la noche de la soledad, del temor. La única luz que va a brillar en todo el capítulo 20, y así también va a brillar en tu vida y en tu corazón, es la presencia de Jesús. Cuando se presenta el resucitado, llega la fuerza y el poder de la luz. Toda oscuridad y toda tiniebla retroceden. Y se abre paso el camino de la luz para todos aquellos que creen y reciben la presencia de Jesús en sus vidas. Ya lo había dicho Juan en el capítulo 1, en el prólogo.
La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. El mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. El que cree en esta palabra, que es Cristo vivo, Cristo resucitado, recibe este poder de hacerse hijo del Padre, hijo de Dios, y vivir desde esa filiación, desde esa gracia. Y en este atardecer del versículo 19, donde Jesús va a presentarse como luz, nos encontramos con una comunidad encerrada por temor, con la puerta cerrada o atrancada. Kleio sería la palabra, atrancar, cerrar o impedir que otro pueda entrar. Una comunidad que ha quedado atrapada, encerrada, en el temor y en la tristeza, en el dolor de haber perdido a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también, en medio de estos procesos de oscuridad y de luz, nos sentimos atrapados o con algunos encerramientos o aislamientos, desconfianza y especialmente tristeza o temor, sentimientos que están presentes en esta primera comunidad también, en esa primera tarde del primer domingo de la resurrección. Dice el texto desde el versículo 20 que Jesús llegó y se puso en medio. Con cuánta fuerza y gracia resuena esta palabra en nuestro corazón. Haber descubierto a Jesús en medio dio sentido a nuestra vida comunitaria. Nos ayuda a comprender verdaderamente el poder que tienen dos hermanos, o tres o cuatro, cuando se reúnen en su nombre. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio, dice Jesús. Y este Salvador se presenta mostrando sus heridas, enseñando sus heridas y derramando la paz con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor, y Él les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Nos encontramos con la paz mesiánica. Isaías 9:5, el príncipe de la paz, llega trayendo el Shalom, que es el gran regalo mesiánico, la síntesis de todos los bienes y las bendiciones que vienen de parte de Dios. Una paz que brota de las heridas, signos, vestigios de una gran batalla que ganó en la cruz. Sus manos heridas y su costado herido nos hacen recordar las manos de Adán que tomaron el fruto del pecado en el árbol del paraíso, y nos hacen recordar también su costado del que salió Eva. Estas dos heridas del resucitado nos hablan de la salvación que Él vino a traer para restaurar el daño, el mal, el dolor que podemos causar con nuestras manos. Manos violentas, manos que juzgan, manos que golpean, manos que roban, manos cerradas que no quieren compartir, manos que nos saludan, manos que no se dan, manos que se cierran, un símbolo del egoísmo y la soberbia del ser humano. Y su costado herido como signo de la iglesia, la nueva Eva, que brota a través de los signos del agua y de la sangre,
en este domingo de la misericordia: el bautismo y la Eucaristía. De ese costado herido también has nacido vos, ha nacido tu vida, y de ese costado he recibido la vida nueva que el Salvador viene a traernos. En estos versículos ya nos encontramos el primer paso pascual que dará la comunidad junto al resucitado, con el resucitado en medio. Ese paso los llevará a ir del temor, por el temor con el que habían cerrado la puerta, a la gran alegría. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. La gran mediación fue la palabra de Cristo que trajo la paz y las heridas que mostró como señal de reconciliación y de amor. Las heridas glorificadas del resucitado son la prueba de que el mismo Jesús resucitado es el crucificado, la misma persona y el mismo Salvador. La palabra nos está invitando a creer en esta salvación, a recibir esta salvación. Pensar que Cristo me salvó por un gran precio en la cruz. Cristo me salvó entregándolo todo, amándome al extremo. Ya soy salvado por Él. Va a decir también Pablo en Romanos 8, 31, 32, ¿qué diremos de esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores, de bienes? Un Padre que no escatimó, entregó todo lo que tenía, entregó a su Hijo para salvarme, para salvarte. ¿Vivís como una persona salvada? ¿Vale la pena esta tristeza? ¿Vale la pena ese desaliento, ese rencor? ¿Seguir manteniendo esa tibieza espiritual, esa chatura en tus horizontes, en tus miras, en tus propósitos? Ese materialismo que nos atrapa, el consumismo, que muchas veces no nos permite crecer en la vida interior y también en la solidaridad y el compartir. La salvación es la gran verdad de tu vida. Ya sos una persona salvada y vale la pena vivir como un salvado, un redimido, una redimida, un rescatado que fue comprado a un gran precio, la sangre de Cristo. Hoy queremos volver nuestros ojos al Redentor que está entre nosotros en medio. Dice el texto que se alegraron al ver al Señor. La vista, el verbo orao, que supera el mirar, lo sensorial, es de alguna manera un mirar intelectual, afectivo, un darse cuenta profundo de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, un descubrir algo nuevo, una verdad, un mensaje, una buena noticia. Esa es la mirada que tuvieron los apóstoles en ese atardecer, en la calidez del cenáculo, reunidos en torno al resucitado. Se llenaron de esa jairo, alegría. Aparece 8 veces en el Evangelio de Juan. Es el gozo que nace cuando alguien hace por mí lo que yo estaba necesitando. Esa se describe de esa manera, esta palabra hebrea. Una alegría casi mezclada con gratitud, porque alguien hizo algo importante para mí. En este caso es la obra de Dios en su Hijo. Este Dios que va trabajando en nuestra vida, que va actuando, que va salvando, va rescatando, que va transformándonos y ayudándonos a pasar, como el texto de hoy, del temor y la tristeza a la alegría profunda. Esta comunidad es una comunidad que recibe también un envío. Versículo 21.
como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. El verbo apostelo, ser enviado. Yo los envío, el verbo pempó. Así como el Padre me envió a mí, apostelo, yo los envío, pempó, a ustedes. Ese verbo segundo, el verbo pempó, es enviar y está en futuro, como manifestándonos el Señor que nuestro envío no es solo repetir su envío, el envío del Padre a Jesús, sino continuar en el futuro su misma obra, su mismo trabajo. Él nos envía y nos manda con la gran comisión, el gran encargo de transformar el futuro. Este envío está situado en el futuro, está situado en la misión. Es un envío misionero, discipular, que abarca toda nuestra vida. Al decir esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Jesús va a soplar el Espíritu como el aliento vital que Yahvé sopló sobre el primer hombre, Adán, el aliento de vida, en Génesis 2, 7. Es el aliento del Ruaj, del Espíritu vivificante de Dios, un Espíritu que va a producir en nosotros el envío y la misión. Y este Espíritu va a derramar en el mundo la gran tarea misericordiosa del resucitado, su primer misión, el perdón de pecado. Este es el resucitado que viene a derramar su salvación a través del perdón de todo pecado. Todos somos enviados a ser testigos del perdón, a ser testigos de la misericordia de Jesús, que es la misericordia del Padre. Será el gran envío que el Señor nos propone para anunciar al mundo su amor. Luego, desde el versículo 24 al 29, estará el episodio de Tomás, este discípulo que se alejó de la comunidad y se perdió el encuentro con el Señor, haberlo visto, haberlo encontrado resucitado. Dice el versículo 28 que Tomás no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Perdón, el versículo 24. Y el versículo 25 dice: los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, versículo 26, ya nos indica la praxis muy inicial en la iglesia primitiva del día del Señor, el domingo, el primer día de la semana, que de alguna forma va a desplazar el Sabbat hebreo y va a instalar el domingo, el día del Señor, como el día sagrado, como el día santo. Ya en ese día, a los 8 días, en ese primer día de la semana, que era domingo, ya se encuentra nuevamente reunida la comunidad. Y Jesús, dice el versículo 26, nuevamente se puso en medio de ellos y los saludó con la paz. Ahí se dirige a Tomás y este discípulo lleno de conmoción interior va a expresar una de las mayores fórmulas de fe del Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Este es el gran mensaje de Juan, este teólogo, el vínculo entre ver y creer. Si comenzamos este capítulo 20 recorriendo los primeros versículos, vemos que Juan cree cuando puede ver las vendas en el sepulcro. Magdalena cree cuando puede ver al Maestro y escucharlo. Los discípulos creen cuando ven al Señor y se llenan de alegría en el cenáculo. Tomás cree cuando ve las heridas de Jesús. Sin embargo, la conclusión de Juan va a estar en el versículo 29.
Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. Y Jesús le respondió, ahora crees porque me has visto, pero felices los que crean sin ver. Queridos hermanos, la resurrección no es algo histórico solamente, es una realidad actual, es un acontecimiento salvífico que ocurre hoy. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen en Él y que creen hoy. El que hoy cree que Jesús está vivo, hoy también resucita con Él, en el presente de cualquier momento de la historia, porque Jesús está fuera del tiempo humano. Él está en el presente eterno. Nos unimos a Él en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier tiempo. Es tan hermosa la segunda lectura de este domingo de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Leo desde el versículo 8. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto todavía, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Iba a decir también un poquitito antes en el versículo 6, ustedes se regocijan a pesar de las pruebas que deben sufrir momentáneamente. Pedro se está dirigiendo a comunidades cristianas probadas por la persecución, por el dolor, por el martirio, y les ofrece el consuelo y la luz que la fe y solo la fe puede darnos. Ustedes creen en Él sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, y lo aman sin haberlo visto. Qué palabra de tanta consolación, de tanta fortaleza, también para nosotros, para hacer de nuestros dolores y sufrimientos un crisol donde nuestra fe madure y se purifique. Él mismo lo dice, y la fe de ustedes, cuando es puesta a prueba, será más valiosa que el oro perecedero y purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, Jesús resucitado se ubica entre nosotros, en medio, trayéndonos su gloria, en este tiempo en que quizás no podemos encontrarnos físicamente, pero sí nos encontramos en su espíritu y en su vida resucitada, en su vida nueva. Este resucitado nos deja, podríamos decir como síntesis, 4 grandes regalos en este capítulo 20 que nos narra Juan. Si querés anotarlos en tu bitácora y preguntarle al Señor cuál de estos 4 regalos Él te quiere regalar, dar de manera especial en este tiempo de Pascua, de Resurrección. El primer regalo es un paso, el paso del temor a la alegría, el paso de la muerte a la vida, el paso de la tristeza al gozo, de la debilidad a la fortaleza. ¿Cuál es tu paso, querida hermana, querido hermano? ¿Cuál es el paso que Jesús vivo quiere ayudarte a dar en esta Pascua? El segundo regalo es la paz, su shalom. Esta paz que no es solo un sentimiento de bienestar o de tranquilidad. Él es la paz. Efesios capítulo 2. Cristo es la paz. Su persona es la paz, su persona nueva, su persona glorificada. Ya lo había anticipado en Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Por eso, no se inquieten
ni teman. Una paz profunda que nos serena porque en definitiva nos ubica en su presencia. Su presencia te da la paz. El tercer regalo, la comunicación del Espíritu, el don del Espíritu. Esa fusión del Espíritu que Lucas describe en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, este cuarto Evangelio de Juan lo presenta con la manifestación del resucitado, con este soplar de Jesús como el Creador sopló en el primer hombre. Jesús va a realizar una nueva creación con la fuerza de su Espíritu. Y todos aquellos que reciben su Espíritu participan de su vida resucitada, porque han recibido su aliento. El tercer regalo del resucitado. Y el cuarto regalo es la misión, la gran tarea de anunciar la misericordia y el perdón de un Dios que nos salva y nos invita a vivir como salvados, como redimidos. Como dice el Salmo 130, que tanto queremos y amamos, porque en Él hay redención en abundancia, y Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Un abrazo.